Está con nosotros Leandro Busato, el jefe del bloque del PJ en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Importante esto, ¿no? Creo que hace más de un año no venía al piso. Y claro, hace, un año. Sí, cuando hoy me dijo la productora para salir por Zoom al piso, yo no al piso. O sea, el Zoom te cansa, en un momento te cansás el Zoom, ¿viste? Quiero ir, ¿viste? No, porque en serio estoy diciendo a lugares que hace un año que no iba. Sí, acá no tuvimos invitados en el piso. Ustedes también tuvieron sin invitar gente, ¿no? Sí. De hecho, nosotros, pago desde Zoom también en Paraná con Héctor. Rodrigo, que aparecía por acá de vez en cuando, pero así, a nivel muy básico. Bueno, lo que ustedes estuvieron con sesiones virtuales también. Sí. La verdad que ha sido un año complicado. Esperemos que este sea mejor, ¿no? Ojalá sí sea. Bueno, presentación de boleto estudiantil gratuito. Una medida interesante, una buena medida, ¿no? Sí, yo creo que además es una reivindicación histórica a las luchas estudiantiles. La verdad que la política a veces comete algunos actos de vanidad, como que todo empieza y termina con nosotros. Y lo que me parece interesante de la iniciativa de Perotti es que reivindica un poco la lucha histórica de los estudiantes secundarios y universitarios de la provincia de Santa Fe. Toma el ejemplo de otras provincias que ya lo venían aplicando, como el caso de Córdoba o de Buenos Aires, y lo lleva adelante con un tema que también me parece central, digamos, que darle un poquito de valor a la palabra empeñada, porque nosotros en campaña nos habíamos comprometido a esto, y me parece que está muy bien que hoy tengamos la posibilidad, previo al inicio del año lectivo, de tener el boleto educativo estudiantil en marcha, bueno, con todo lo que ello implica en términos de ampliación de derechos y en términos muy significativos con lo que aspiramos que los chicos vuelvan a la escuela un año muy particular, digo, ¿no? Me parece que no es menor, ojalá que lo podamos llevar adelante. Y en este sentido, ¿qué reflexión realiza en relación a precisamente el comienzo de la presencialidad nuevamente? Que va a ser difícil, que me parece a mí vamos a tener que adaptarnos a una nueva manera de vivir la escolaridad, los que somos papá con los chicos, los que son chicos con ellos mismos, los docentes con respecto a los chicos, y que va a ser claramente todo un desafío, digo, ¿no? Convivir en semanas con grupos de tipo burbuja y a la semana volver a la virtualidad, adaptar esa realidad en la casa de cada uno, porque digo, la semana que los chicos no van a ser presenciales, los padres van a tener que estar cuidando por lo menos al menos uno. Y después hay otro tema que a mí me preocupa y que creo que es el tema central, digo, ¿no? Cómo lograr que los chicos logren, valga la redundancia, volver a la escuela sin perder calidad educativa y hacer que las escuelas no cumplan solo la función social que cumplieron durante todo el 2020, que fue abrir las puertas para que los chicos de las familias puedan acceder muchas veces a los alimentos, tener los docentes encargados muchas veces de la tarea de la contención afectiva a un montón de pibes. Bueno, la verdad que es todo un desafío, ojalá que lo logremos llevar adelante de la mejor manera posible y ojalá que se reivindique al final del 2021, bueno, que ha sido un éxito volver a clase y la labor de los docentes. Yo creo que acá el Estado tiene que cobijar a los docentes para que los docentes hagan un laburo muy, muy importante y además de sentirnos orgullosos de ellos puedan sentirse reconocidos por el resto de la sociedad. En el medio de eso está la paritaria docente, por ejemplo. No están muy contentos los docentes. No, discutir salarios siempre es, en algún punto, motivo de tensión. Tensión es propia de la democracia, digo, tampoco me parece que hay que dramatizar. Lo que yo creo que la política no puede hacer es subestimar esas instancias. Lo que tampoco creo es que hay que acostumbrarse a vivir estas cosas sumándole el dramatismo que otras cosas tienen, digo, ¿no? Me parece mucho más dramático pensar cómo bajar los índices de chicos que consumen cocaína, marihuana o alcohol, que estar discutiendo con los docentes paritaria, digo, ¿no? Y si bien pareciera que no tiene que ver, bueno, le encomendamos muchas veces a los maestros que se encarguen también de esos temas, por lo cual me parece que la tarea de los docentes siempre tiene que ser bien reconocida. Y después hay otra cosa que yo también creo que hay que hacer, no sé si una mirada crítica sobre uno mismo, autocrítica, pero sí una observación. La política a veces, y no digo que sea el caso de nuestro gobierno, en general, suele estigmatizar a quienes tensionan a veces en reclamo de sus derechos. Y la verdad que yo creo que estas cosas a nosotros nos tienen que hacer sentir mejor, no peor. Peor sería no tener docente, o peor sería que los docentes se acostumbren a vivir precarizados, o peor sería que los docentes demanden
que las escuelas se cierren y no que abran, digo, ¿no? Me parece que estas cosas... Más el peronismo, ¿no? Que tiene Sí. una historia de lucha sindical importante. Sí. Sí, yo creo que tenemos una enorme oportunidad por delante y me parece que tenemos que lograr este año poner en marcha muchas de las cosas que la pandemia paralizó y que la Argentina ya venía arrastrando con dificultades. Porque digo, no todos los problemas de la Argentina comenzaron con la pandemia, ni siquiera todos comenzaron con el gobierno de Macri, digo, algunos comenzaron con el retorno democrático y tuvieron distintos momentos. Lo que está claro es que la pandemia fue un hecho fortuito que modificó claramente cómo abordar los problemas y nos puso frente a un montón de desafíos en un año muy particular. Digo, los que no estaban incorporados a los procesos tecnológicos se tuvieron que incorporar casi a las patadas, y lo digo fundamentalmente, me refiero a mi abuela. En su vida había manejado una tablet, y hoy estamos en comunicación vía WhatsApp porque tenía que encontrar la manera de comunicarse con nosotros, y me parece que el desafío, digamos, del Estado es poner en marcha de vuelta la educación, lograr conciliar la cuestión laboral con la pandemia. Digo, la gente tiene que tener un mango en el bolsillo, y no me refiero solo a los sectores populares, me refiero fundamentalmente a los sectores medios, porque digo, aún con el dramatismo que generan las situaciones, los sectores populares siempre tienen la idea del Estado atendiendo su demanda más rápido. Los sectores medios a veces cuesta más recuperarlo. Bueno, este año van a tener que ver cómo mejora la cuestión económica en el bolsillo, digo. Ahí hay discusiones paritarias, ahí hay protocolos para poder volver a laburar, ahí están los sectores también vinculados a la actividad agropecuaria en una provincia como esta. No, si viene un año complejo y en el medio están las elecciones. Sí, claramente. Ahora, más allá de la cuestión salarial que te preguntaba Juani, a nivel infraestructura y a nivel partidas de limpieza, por ejemplo, que serán fundamentales también para retomar la presencialidad, ¿cómo lo observás? Mirá, nosotros estamos por primera vez desde que gobernamos con un presupuesto propio. Porque digo, muchas de las cosas que también pasaron durante el 2020 tenían que ver con un presupuesto hecho por la oposición que se hizo antes de que dejaran de ser gobierno. Por lo cual, de alguna manera me parece que en este primer presupuesto que tenemos propio, que es el presupuesto 2021, todas las situaciones vinculadas a la situación edilicia en las escuelas están contempladas. Lo que también está claro es que la situación edilicia en las escuelas, saliendo fundamentalmente las escuelas del centro de Santa Fe y Rosario, que tampoco son la panacea, digo, pero si uno se va muchas veces a las escuelas de la periferia de las grandes ciudades, tienen muchas dificultades. Porque además, lo que vemos todos los días, digo, ¿no? O lo que vemos muchas veces, han sido víctimas de vandalización, los chicos van a la escuela con otras perspectivas y les cuesta mucho estudiar, los docentes no tienen muchas veces condiciones mínimas de trabajo. Bueno, vamos a tener que adaptar la posibilidad de volver a estudiar con esas particularidades. Lo que sí creo es que me da la sensación de que no va a ser un año fácil en ese sentido. Digo, no creo que en 6 meses, en 8 meses, en un año podamos volver a la plenitud, ni estructural, ni ediliciamente, ni siquiera escolarmente, digo. Sí, claro. La verdad es que, sinceramente, por más que los chicos estén muy acostumbrados a la tecnología, cualquiera de nosotros que fue a la escuela presencial, que un día te hagan estudiar por internet, no es claro. nada que ver, digo, ¿no? Saliendo un poco del tema clases, seguridad. A ver, es un tema que vos estás muy acostumbrado a seguirlo porque lo has trabajado siempre como diputado. Sí. Desde el análisis de las cifras que tiene el delito en la provincia de Santa Fe, y ahora, bueno, te toca como representante de gobierno en la legislatura. ¿Qué pasó este año? Los números, si bien no han sido los números picos, por lo menos en comparación quizá con 2014, creo que fue uno de los picos más importantes que hemos tenido. Los 3 años más violentos de la historia de la provincia son 14, 13 y 15. Bueno, sin embargo se ha visto en este último tiempo un incremento importante. ¿A qué lo atribuís? Bueno, yo creo que hay algunas cosas por observar. En primer lugar, digamos, nosotros recibimos el 11 de diciembre un Ministerio de Seguridad con el 30% de su capacidad operativa paralizada. Me refiero al 30% de las motos no funcionaba, 30% de los autos no funcionaban, 20% de los agentes estaban con carpeta médica. En el medio lanzamos un proceso de reformulación de algunas situaciones que nos pareció
inédito para la historia de la provincia de la Policía de Santa Fe, que es básicamente apostar por un escenario de paridad respecto a la incidencia que tienen las mujeres en la fuerza policial, la idea de ir a un sistema de control ciudadano reemplazando el viejo esquema de asuntos internos, situaciones que hoy se ven plasmadas en las leyes que planteamos, que me parece que tuvieron... Que son a largo plazo, digamos. Si uno No, pero nosotros lo hicimos ya por decreto, por resoluciones ministeriales, ni bien asumimos. Lo que planteamos a largo plazo es que eso quede plasmado en la ley como una situación estructural. Pero digo, hoy la jefa de policía de la provincia es una mujer, y no solamente tiene que ver sus méritos policiales o académicos, es una decisión política de promover la mayor cantidad de mujeres posible en las cúpulas policiales para que tomen decisiones, por muchas cuestiones que hemos analizado históricamente, desde la perspectiva de género, pasando por la situación de igualdad y siguiendo con una mirada que yo creo que tenemos que plantearla en todos los órdenes. Si estamos planteando avanzar en un mundo más igualitario y la mujer ha logrado conseguir en la política y en otros lugares del Estado protagonismo, lo tiene que hacer él también. Me parece que esas reformas que intentamos han traído ruido en algunos sectores de las cúpulas policiales o en algunos sectores de la propia policía. Eso ha generado de entrada alguna situación de malestar con la fuerza a la hora de desenvolverse territorialmente. Y es probable que eso haya traído de alguna u otra manera falta de conexión al principio entre la policía y la nueva administración. Y después me parece que ha habido claramente una situación económica y social muy compleja en el 2020 que ha hecho que los delitos predatorios durante ese año crezcan, que son los típicos delitos que crecen cuando aparece la pobreza. El hurto, el robo. Está claro. Me da la sensación que no tuvimos posibilidad de revertir los resultados en un año que se generaron durante los últimos 10 años. Y me da la sensación de que vamos a necesitar probablemente un tiempo importante para dar vuelta la taba en materia de resultados. Ahora, Perotti durante toda la campaña lo puso como un eje central, el tema de la seguridad, porque además es una de las preocupaciones fundamentales de todos. Vos lo venís laburando hace un montón de tiempo también, más allá de los cortocircuitos internos que tuvo el PJ, sobre todo con el bloque de senadores, el ministro Saín, los proyectos de reforma, algunas leyes que entendían inclusive algunos ministros o exministros ahora del Ejecutivo que le estaban pateando en contra a sus propios senadores. Digo, dejando de lado toda la cuestión política, siguen pasando cosas en la provincia que son preocupantes. Muy. Lo de Rosario, empezamos a tener episodios nuevamente, como en otro momento también ha pasado, de sicariato, de asesinatos. El jefe de la Unidad Regional de Rosario dijo claramente lo que está pasando acá es una disputa de bandas narco por el narcomenudeo y el territorio. Digo, todo ese cuadro, ¿cómo lo tienen en la botonera el gobierno de la provincia? ¿Cómo lo articula con ustedes en la legislatura? Yo creo que hay que... Con nosotros en la legislatura lo articula a partir de los procesos legislativos con las leyes que ha mandado y a partir claramente de que el ministro pueda concurrir a la Cámara para poder explicar lo que está ocurriendo y cómo la provincia se plantea abordarlo. Y me parece a mí que en materia de política preventiva el gobierno no ha podido desplegar un plan preventivo de seguridad. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas también porque la policía que teníamos quedó abocada a la cuestión sanitaria muchas veces y generamos claramente un proceso muy importante respecto a la actuación de la policía en algunas situaciones vinculadas a la pandemia que probablemente nos quitó la posibilidad de atender las demandas en los territorios más calientes respecto a la presencia policial. Me parece y me da la sensación de que el gobierno provincial tiene que articular un plan mucho más presente en el territorio, fundamentalmente en los sectores, yo te diría, populares de Rosario y Santa Fe, que es donde sucede la mayor parte de los delitos, y creo que lo otro es trabajar con las organizaciones que vinculan a la comunidad para volver a generar un vínculo de confianza entre la comunidad y el Estado. Digo, a ver, yo no me imagino que podamos salir de este proceso, porque digo, no es una foto, es una película que lleva 10 años, digo, ¿no? En Santa Fe. No sucede lo mismo en Entre Ríos, en Córdoba. No digo que en Entre Ríos, vos estás allá, no haya delito, pero no pasan las cosas que pasan en Santa Fe. O en Córdoba pasa lo mismo, no es que no hay delito, pero no hay los niveles de violencia. Ahora, no vamos a salir, por lo menos para mí, de esto si no tenemos un buen diálogo con la oposición para articular algunas cuestiones mínimas. Estamos al horno ahí. No estamos al horno, no estamos al horno. Pero escúchame, pero hay que dar... No puede ir el ministro a dar explicaciones porque no se ponían de acuerdo de si sí prensa, si no prensa. Digamos. No, bueno, ese mensaje a la sociedad es tremendo. Es tremendo. Porque vos decís, che, tenés
episodio narco, el jefe de la policía lo reconoce, el jefe del bloque de diputados entiende con un panorama, creo yo, muy acertado, que lo que está pasando en Santa Fe es preocupante, y el ministro no se pone de acuerdo con la oposición en la legislatura para ver cómo hacer una reunión. No estamos al horno. A ver, digo, está claro que hay que mejorar. Ahora, no estamos al horno, digo, ¿no? Me parece que hay todavía muchas instancias por construir y por dialogar. Lo que está claro es que nos ha costado más de lo que desearíamos razonablemente que nos cueste. Y a veces son atribuibles a nosotros y otras veces son atribuibles a la oposición. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje que le bajamos a la sociedad en ese sentido? No, dramático. De que no hay acuerdos para poder concretar una reunión. No, dramático porque además es una especie de telenovela de histeria institucional entre oficialismo y oposición, digamos. ¿Viste? Nos estamos peleando. Telenovela de histeria institucional. Y sí, pero si es así, sí, que eso se ve. Y la gente la mira desde el balcón, como la ve pasar, con anonadada a veces, digo, ¿no? Yo creo que en eso hay que mejorar. ¿Cuál es la solución? Sentarse y hablar. Empezar haciendo lo que no hicimos en los últimos días. Por ejemplo, cuando se frustró la idea de Saín ahora, yo levanté mi teléfono y le llamé al presidente de la Comisión de Seguridad y le dije, bueno, hagamos al revés. No nos digamos las cosas por los medios y terminemos llamándonos tarde. Llamémonos al principio y digamos, ¿cuáles son para ustedes las condiciones sobre las que tiene que ir el ministro? Y nosotros trasladamos esto para que nos podamos poner de acuerdo antes y que el desacuerdo sea lo último, no lo primero. Claro. Bueno, también uno aprende a veces de los errores y va avanzando en otro sentido. Alejandro Rossi dijo el otro día respecto a eso, obviamente haciendo esta observación, ¿cómo puede ser que no se pongan de acuerdo? Dice, de todas formas, si yo fuera Saín, voy a todos lados. Porque es el ministro, porque le corresponde a Saín ir, aunque no esté en los medios de prensa, que inclusive lo dijo así, me parece una estupidez que no esté la prensa, me parece ilógico que no esté la prensa, pero el ministro tiene que ir, es el ministro. Yo creo lo mismo. De hecho, nosotros como bloque hace 6 meses que venimos pidiendo que el ministro vaya a la Cámara. Sí, lo sé. Digamos, cosas, por eso te decía que a veces la oposición también, digo, ¿no? Cosas poco razonables, que vos vayas, digamos, fíjate lo que está pasando en Santa Fe. El oficialismo, que además somos minoría, pedía que nuestro ministro vaya a la Cámara y la oposición, no quiere, que suele ser la que pide que los ministros vayan, no quiere que vaya. Una cosa rara. Yo creo que se sale dialogando y poniéndose un poco en la camisa de la sociedad, digo, ¿no? De las cosas que están pasando. Lo otro que les quería comentar, digamos, es que yo no creo que haya posibilidad de salir de este contexto si no es convocando a todos los sectores de la sociedad para discutir. Digo, ¿qué papel cumplen las iglesias? La católica, los evangelistas, los pastores. ¿Qué papel cumplen los clubes? Las ligas de fútbol, los clubes de los barrios. ¿Qué papel cumplen, ni más ni menos que las escuelas? ¿Qué papel cumplen las vecinales? No puede ser que discutamos la política de seguridad dejando de lado lo que opinan, porque son los primeros que ponen la cara frente a los vecinos y los primeros que contienen muchas de las situaciones que ocurren en el día a día. Entonces hay que llamar, hay que citar y convocar a toda la sociedad para poder discutir esto, obviamente, con la conducción del gobernador, que está para eso, digo, ¿no? Y el ministro de Seguridad. Pero bueno, tenemos expectativa de que eso se pueda empezar a hacer realidad también este año, cuando entendemos que la pandemia empieza también a menguar un poco las tareas que la policía también ha hecho, ¿no? ¿Se subejecutó el presupuesto en seguridad el año pasado? No, yo sepa. No. Teníamos el dato de que se había subejecutado. No lo tengo presente. Probablemente te digo que no y probablemente se haya subejecutado alguna partida. Pero la verdad, no tengo presente que se haya subejecutado el presupuesto. Lo cual no quiere decir que haya sido. Te lo averiguo, pero no tengo, creo que no. En relación a este, vos decías hoy, es el primer presupuesto que podemos armar. Algo que también lo habíamos observado en su momento. Digamos, nos parecía un delirio que el Ejecutivo no pueda planificar su presupuesto. Otra novela de histeria política esa, con idas y con vueltas al inicio de la gestión. Hoy, ¿cómo es la planificación? El presupuesto nacional, por ejemplo, prácticamente es un presupuesto sin pandemia, el que planteó el Gobierno Nacional. Por lo menos uno lo puede ver así a grandes rasgos. Ahora se está pidiendo que vuelvan los ATP y otras cuestiones. Claramente la pandemia no terminó. A nivel provincial, ¿cómo lo ves al presupuesto en ese sentido? Razonable, previendo un escenario de reconstrucción, yo te diría prácticamente de posguerra. Digamos, por ahí, yo creo que nosotros por ahí no tenemos conciencia de lo que implica caer 7 o 10 puntos el PBI. Creo que a veces uno habla de los números macro y la gente dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Son miles de millones de dólares que la Argentina, que el mundo perdió económicamente producto de la pandemia. Eso repercute en todos los órdenes de los presupuestos. Bueno, el presupuesto de la provincia está pensado claramente en un presupuesto de reconstrucción,
que apunta básicamente a tener niveles de acompañamiento de los índices de recuperación nacional. La recuperación nacional está prevista entre un 5 y un 7% del PBI, lo cual es importantísimo. Calcular que cuando crecíamos a la famosa tasa china con Néstor, estábamos en el orden de los 6 puntos del PBI de crecimiento. Está bien, ahora arrancás allá abajo. Claro, Bueno, venís de muy también, abajo, venís menos 12 y vas a crecer Claro. 7, va a quedar menos 5. Pero creces igual, digo, no es menor, digamos. No, ¿no? por supuesto. De hecho, los primeros indicadores de este trimestre económico empiezan a hablar de un proceso de recuperación sostenida en algunos sectores industriales, entre otros, por ejemplo, la automotriz, que era un tema que veníamos con mucha preocupación los últimos ya 3 años en la época de Macri. Es un presupuesto que mantiene los valores históricos de inversión en salud, en seguridad y en educación. Digo, en el orden más o menos de los presupuestos que venían haciéndose en la buenos, provincia. digamos, Son aceptables, son aceptables. El presupuesto de seguridad de Santa Fe creció durante el Frente Progresista de 7 puntos más o menos promedio a 10, 11, llegó a tener picos de 13. Provincia de Córdoba, por ejemplo, que le da mucha importancia al presupuesto de seguridad, tiene 12. Ahora estamos más o menos en el 10, casi 11%. Y después el resto es educación y salud, que son los presupuestos más importantes en todos los gobiernos, que suelen mantenerse en los valores históricos. Después me parece que hay alguna cosa novedosa, un presupuesto con perspectiva de género, 14, 15 programas transversales vinculados claramente a la perspectiva de género. Es un presupuesto que prevé una importante cantidad de obra pública, provincial y también nacional. Y es un presupuesto que por lo menos a mí me resulta totalmente aceptable en función de la provincia que estamos teniendo. Está contemplado el financiamiento del boleto educativo gratuito. Yo creo que vamos a tener un buen año. Después hay algunos imponderables que me gustaría decirle a ustedes y que creo que todos estamos de acuerdo. Ojalá que en marzo tuviéramos todo vacunado. No lo sé si va a ser así. La verdad, no sé si va a poder ser así. Ojalá que en agosto estemos todo vacunado, como dijo el ministro de Salud de la Nación. La verdad que si uno seguía por los primeros meses va a ser difícil que en agosto estemos todos vacunados. Eso le quería preguntar. Justamente el día de ayer estuvo el ministro de Salud de la Nación en la ciudad de Paraná y de alguna manera destacó el proceso de vacunación en la vecina provincia. ¿Qué análisis puede hacer del proceso de vacunación aquí en Santa Fe y qué es lo que se espera precisamente para los próximos meses? Bueno, positivísimo. Creo que venimos con algún nivel de retraso. Pero es positivo que la gente se vacune. Me parece que lo más importante es que se haya despejado la duda sobre la vacuna. Digo, me parece que hubo una fuerte campaña antivacuna con intereses político-electorales. Me parece una canallada total. No quiero acusar abiertamente a nadie, cada uno se hará cargo de lo que hace, pero me parece que en el medio de un escenario de pandemias, tratando de salir y la humanidad rezando por una vacuna, que estemos especulando si la rusa, si la china, si la norteamericana, me parece poco feliz. Pero bueno, vino bien que la vacuna rusa lograra el prestigio que termina logrando y que eso avance en Argentina con el privilegio que hemos tenido de celebrar de los primeros contratos con Rusia. En la provincia venimos bien, los efectores públicos, como el caso del Hospital de Niños Santa Fe y el Cuyen, tienen hoy alto nivel de vacunación. Por ejemplo, toda la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños, todo el personal está vacunado. El 50% del resto del hospital ya estaba vacunado la semana pasada. Bueno, obviamente que quisiéramos ir mucho más rápido. Pero bueno, ahora supongo que en la medida que vayan llegando las vacunas, iremos atendiendo la demanda. Mi mamá el otro día discutíamos, porque mi mamá está preocupada por vacunarse también, obviamente. Me dice, bueno, pero ¿por qué en Buenos Aires ya abrieron el registro de vacunación para personas mayores en Santa Fe? No, bueno. Buenos Aires tiene otra realidad, digamos, ¿no? Primero porque ha sido una de las zonas más críticas en materia de epidemia, de pandemia, por lo cual, digamos, si bien las vacunas se reparten desde el Estado Nacional y con los criterios del padrón electoral, se va a priorizar siempre los focos donde haya más posibilidad de contagio. Y en Buenos Aires la verdad que tienen un nivel, digamos, de organización mucho más fuerte, producto también de la situación que han tenido que vivir el año pasado, que fue realmente dramática en algunos lugares. Pero bueno, acá nosotros vamos a tener un buen año de vacunación, con la particularidad de una provincia como Santa Fe, en donde a veces la vacuna entra por Villa Constitución, pero llega a Tostados una semana después, digo, ¿no? Ese también es un tema, digamos, no menor. Que lo hemos visto con las primeras dosis. Estaban vacunando, arrancaron mínimo 3 o 4 semanas después. Y es complicado. Esta es una provincia muy extensa y la verdad que a veces
uno se sitúa en la inmediatez donde vive, pero cuando vos levantás la cabecita un poco y salís del departamento, de la ciudad donde vivís, para ir al sur tenés que hacer 350 kilómetros hasta Rufino, y para ir al norte tenés que hacer 350 kilómetros para ir a Reconquista o a Las Toscas o a Florencia. Gracias por venir, diputado. Bueno, gracias. Otra remera, uno de los mejores discos de los 90, ese. Blood Sugar Sex Magic. Sí. Red Hot Chili Sí, Peppers. muy bien. Sí, bueno, no te voy a enseñar yo a vos porque vos sos bastante musiquero, digamos, ¿no? No. Tengo otra de Guns N' Roses también, uno de mi grupo. Use Your Illusion 2 de ese mismo año. Sí, muy bien. Muy bien, Juani, Muy bueno. No, ese año. Si no va mal en ATP, podemos largar un programa de música. No, sí, no va a ir mal también, pero no importa. Por lo menos escuchamos un poco de música. Gracias por venir. A vos.